Bienvenido, bienvenida, bienvenide a tu canal de paganismo, magia celta, música y misterios. Aquí comienza la Casa del Druida. Vamos a continuar con todos los dioses del panteón celta y hoy vamos a ver los dioses de Gales, esos dioses que pertenecían a la Britania prehistórica, que también han sido pues muy ensombrecidos por muchísimos años de cristiandad. Aquí tenemos que distinguir entre dos grupos de linajes, que son los niños o los hijos de Don, que son los que están relacionados con la diosa Danu o la diosa madre de los dioses en Irlanda, ya que Danu es una diosa indoeuropea y que también puede tener relación en la India, por ejemplo, con Annapurna, que es Ana la que provee, y en Roma estaremos hablando de Ana Parena, que ya creo que es muy probable que esta diosa fuese pues cristianizada bajo la figura de Santa Ana, madre, o la que se llama hoy día la Virgen María. Por otro lado, tenemos a los hijos o niños de Lir. Lir es padre de un linaje de dioses, entre ellos Mannanan, que pertenece también a la tradición irlandesa y es una divinidad muy vinculada al mar, pero que no es un dios del mar en sí. Los celtas de la Galia rindieron culto a varias deidades de las que nosotros conocemos bastante poco hoy día, o sea, casi únicamente solo sus nombres. Ya el escritor romano Lucano en el siglo I menciona a los dioses Taranis, Tiutatis y Esus, que son los dioses de la noche, pero existe muy poca evidencia de que estos fueran deidades célticas importantes. Algunos de estos dioses y diosas pueden haber sido pues variantes de otros, como por ejemplo Epona, que puede haberse convertido en la heroína Rhiannon en Gales, y Macha, a quien bueno pues se la rinde culto principalmente en el Ulster. Los pueblos politeístas raramente cuidan y mantienen sus panteones en orden, o bueno, como los investigadores les gusta llegar a encontrarse, ¿no? De forma que sea más fácil de identificar y de distinguir cada uno de ellos. Os voy a hablar ahora de algunos de estos dioses que son muy importantes tanto en tradición celta, tradición druídica, en todo el paganismo que tiene que ver con esta cultura celta, ¿no? Y sobre todo también para el tema de hoy día de la persona que es wicana o trabaja la magia wicca. Se puede encontrar muy fácilmente estos dioses que cada vez, gracias a esos investigadores e historiadores que siempre están en esa búsqueda, ¿no? Podemos llegar a tener incluso un poco más de información sobre estos dioses que, por lo menos para mí, a mi parecer, y en la forma de ver mi vida o de contactar con la naturaleza, creo que son incluso para mí de los más importantes que existen en esta filosofía de vida, en esta religión, queramos llamarlo así, o como práctica mágica, simplemente, que cada uno elige esos dioses. Y yo, por ejemplo, de estos que voy a nombrar ahora, he elegido algunos para trabajar con ellos constantemente, ¿no? El primer dios al que me voy a referir es a Cernunnos, que, bueno, del cual no te voy a hablar en esta ocasión porque tienes muchísima info en uno de esos vídeos anteriores del canal que te pongo abajo en comentarios. Belenus, que Belenus era una deidad regional a la que bueno pues se le rendía culto principalmente en el norte de Italia, en la costa de la Galia mediterránea, etc. Era principalmente el dios de la agricultura, o un dios de la agricultura. La fecha en la que se celebra Bretagne está asociada con este dios, y algunos todavía se debaten si realmente este dios era una deidad en absoluto, porque su nombre, el significado, es luminoso y brillante, y algunos creen que él simplemente pues representa
las grandes hogueras de la fiesta de Beltane. Solamente su nombre ya nos dice que es una gran luz y nos está llegando a representar, pues quizás simplemente no como un dios, sino como esa energía del fuego que el hombre descubre y que luego va utilizando en su vida cotidiana. Aquí coincidiendo con esta idea al topónimo asturiano Belenu, que proviene del céltico Belenus, se le añadió el de San Juan o San Juan, tal y como lo conocemos hoy día, por ser este el día pues, de la celebración del solsticio de verano, en el que se hacen esas hogueras que coinciden con ese día de Beltane. Os digo que es un dios de luz o un ser de luz, porque en ese día de Beltane, ese día de la noche de San Juan, es un día en el que durante el año es el que más horas de luz tiene. Por eso se le da este nombre y se le proporciona ese arquetipo de Belenus o dios solar, Teutatis o Teutatis, que es el dios guerrero y protector de las tribus. Y se le identifica como al Marte romano y al Dagda de Irlanda. Formaba parte de esos dioses de la noche, junto con Esus y Taranis, y es un dios que recibía muchísimos sacrificios por parte de los druidas. Esto puede ser verdad o no, no lo sé. Y se le adoraba sobre todo en la Galia y en la Bretaña romana. Digo que no sé si será cierto porque como el que vencía era el que escribía la historia, pues como aquí vencían los romanos la mayoría de las veces, creo que exageraban un poco también incluso el tema de que los druidas sacrificaban y tal y toda la historia. Pero bueno, eso lo podemos dejar aparte. Sigo con el siguiente dios, que es el dios Taranis, que es el dios del trueno, el dios de la tormenta, es el dios del cielo. Era un dios muy temido, cuyo culto se extendía por toda la Galia y parte de la Bretaña. En particular, se adoraban de muy parecida forma a la de Teutatis, ya que para aplacar su ira se celebraban sacrificios y era miembro de esa tríada formada por esos dos dioses anteriores más Esus. Y se relaciona también con Thor, por su similitud con los poderes del rayo y el trueno. Y los romanos también lo llegaban a identificar con Júpiter. El siguiente dios es Esus, que es un dios sanguinario, señor de los bosques. Este recibía sacrificios también debido a ese miedo, a ese temor por ser un dios salvaje y ávido de sangre. Bien, llegados a este punto, yo creo que se debería de hablar largo y tendido sobre este tema de los sacrificios, de la capacidad que tenía el pueblo romano, porque tenían mejores armas, estaban mejor coordinados en el tema de batalla, la guerra. Los celtas estaban como más desperdigados, no había un jefe de varios clanes, sino que cada clan tenía su jefe y entre ellos mismos se peleaban. Entonces eso ya lo sabemos por la historia, que no había una coordinación entre los pueblos celtas, de ahí que la colonización romana fuese, pues creo que tan rápida como la hicieron. Y como suele ocurrir con el tema de la religión y esas creencias, se trasladan al pueblo pagano, quitando ya festividades, tapándolas con las festividades cristianas. O sea, el cristianismo siempre aprovecha todas estas festividades que ya teníamos de muchísimo tiempo atrás para ellos colocar las suyas, y con el tiempo se ha ido solapando, y entonces la gente cuando ve, por ejemplo, Halloween o Samhain, Samhain, como lo queráis llamar, ve que pues es una festividad mala, negativa, de los muertos, etcétera. Y no tiene nada que ver con eso, es otra forma de ver la vida. O sea, en el cristianismo la vida la vemos desde el miedo y en el paganismo se ve desde la naturaleza, desde lo que es natural, el ciclo de la vida y la muerte. Entonces, en todos estos aspectos, yo creo que se podía hablar muy largo y tendido de la religión y de lo que nos llega a afectar y lo que nos ha llegado a afectar a gente como tiene una edad como yo, por ejemplo,
que nuestros padres nos han inculcado, incluso la sociedad nos inculcó, pues crecer con el rezo iba a decir rezo al Dios cristiano, con esas creencias cristianas, románicas, apostólicas, como lo queráis llamar, y cuando te das cuenta de que eso a ti no te sirve, pues tú vas creando ya tu propio camino y vas encontrando esa puerta que se va abriendo, esos caminos que tú puedes ir pues identificando en tu vida y que tú deseas que estén ahí, y el que no te viene bien, pues lo desechas. Seguiré hablando más hacia adelante en otros vídeos sobre los druidas, los dioses y demás, ¿no? Yo sin más me despido por hoy, deseándote siempre que te haya gustado el vídeo, aunque un poco más corto que el anterior, y que te suscribas al canal, dale a like, activa la campana para que no te vayas a perder absolutamente nada cuando yo suba un nuevo vídeo al canal. Sin más me despido, feliz encuentro, feliz partida, feliz reencuentro.